¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El Poder Judicial se ha vuelto protagonista del acontecer nacional como desde hace mucho tiempo no se le veía. La llegada de Norma Piña al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación marca un antes y un después en su relación con el Poder Ejecutivo, que a decir del hombre más rico de este país, Carlos Slim, pues no se había visto jamás la división de poderes entre el Ejecutivo y el judicial, y por eso se da este enfrentamiento. Pero ¿qué hay detrás del poder judicial? ¿Qué hay detrás del sistema de justicia de nuestro país? Hay un libro del maestro Jesús Lemus, que se lo recomiendo muchísimo de verdad, que se titula El cártel judicial, radiografía de un poder fallido. Es este libro y del cual vamos a platicar mi querido Tocayo y yo en este momento. Tocayo, ¿cómo estás? Gracias, querido tocayo. Bien, bendito Dios. Mira, pues aquí con el gusto de poder saludarte. Siempre para mí es un honor y un contento estar aquí contigo. Igualmente, Tocayo. Oye, pues yo me voy a remitir a la primera parte, a la primera página, para hacerte la primera pregunta, porque me parece que es verdaderamente contundente lo que señalas. Un cártel, un cártel, el poder judicial y un poder fallido. ¿Por qué esta analogía con el crimen organizado? Porque no hay otra forma de compararlo, querido tocayo. No hay otra forma de poder entrarle a decirle a la gente qué es lo que estamos revisando. Es una asociación, como tal como lo establece el Código Penal cuando define lo que es la delincuencia organizada, cuando tres o más personas se unen para cometer actos ilícitos. Eso es lo que son los jueces, jueces que se unen entre ellos, entre tres o más, para cometer actos ilícitos, porque a final de cuentas, en la práctica que de ellos sería la aplicación de la justicia, lo único que resulta es la administración de la justicia para su propio beneficio. Que ojo, no es lo mismo aplicación que administración. Aplicación es dar indiscriminadamente, es aplicarlo sin miramiento. Y administración es dar conforme al sentimiento, conforme a cada persona. Entonces, no es lo mismo y por lo tanto esta aplicación de justicia en México se queda nada más en una administración de justicia, que es decir, que se tambalea o se mueve para un lado o para otro cuando así le conviene. Y por eso digo yo que es un cártel judicial y hago una analogía con los grupos del crimen organizado, porque actúan de manera igual. Hay células, hay un mando superior, hay gente que se organiza para cometer el mal en forma deliberada con la única intención de obtener un beneficio particular, que por lo general es dinero. Y así muchos jueces que delinquen terminan convirtiéndose en simples y vulgares buscadores de dinero o de riqueza de manera rápida, como lo hacen en el narcotráfico. La única diferencia entre los cárteles del crimen organizado y con el cártel judicial es que los delincuentes son más iletrados. Y acá tenemos un grupo de hombres y mujeres letrados todos que se han decidido organizar no para el bien superior de la aplicación de la justicia, sino para un beneficio particular. Entonces no hay diferencia entre el que usa una carrillera y un traje de faena y anda con un cuerno de chivo al lomo y anda extorsionando gente. No hay ninguna diferencia contra el que anda con toga y con birretes en salas de justicia, en juzgados y en tribunales y anda lo mismo, cometiendo actos ilícitos. Porque el solo hecho, me quedo tocayo, el solo hecho de no aplicar correctamente lo que dice la ley y dejarlo al famoso libre albedrío, a la interpretación de la ley, desde ahí estamos mal. Y entonces lo que encuentro y lo plasmo en este libro del cártel judicial es que justamente ese poder fallido que se convirtió el poder judicial de la federación se convirtió en una bola de literalmente bandidos, mi querido tocayo. Suena fuerte, pero lo que encuentro yo en la investigación es todavía más fuerte. Entonces, y pudiera decir, es que estoy exagerando. No, a veces yo siempre lo he dicho, la realidad supera por mucho a la fantasía. Y lo que, y el bodrio que hoy hay en el Poder Judicial ni siquiera se asoma a lo que el presidente López Obrador ha venido exponiendo. El presidente López Obrador dice que el Poder Judicial está corrompido porque ganan más que él, porque tienen fideicomisos
y porque llevan una vida, pues, principesca. La verdad es que hay mucho, mucho más adentro donde se cometen delitos que para cualquier mortal como tú, como yo, serían sancionados en forma inmediata. Entonces, eso es lo que encuentro y plasmo en este libro que estoy publicando ahora, querido Cayo. Es decir, que al igual que un cártel, por ejemplo, y tú lo sabes mucho mejor que yo, en todo ese ecosistema, pues hay diferentes niveles, desde el juez, digamos, de que lleva, lo acabamos de ver ahora en el Estado de México, un juez que libera a un abusador de menores porque la pequeña no le supo decir la hora exacta en la que fue abusada, hasta jueces de gran alcurnia que están en la Suprema Corte que protegen a alguien que no paga impuestos como Salinas Pliego. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, así con esa comparación que haces, así como las estructuras del cártel tienen halcones, tienen sicarios, tienen cobradores de piso, jefe de célula, jefe de plaza, jefe de región, comandancias prácticamente divididas en todo el territorio, así están el mismo cártel judicial, el poder el poder judicial en México está estructurado de la misma forma. Hay células que operan delictivamente, células de jueces, te voy a decir, que operan delictivamente en algunas regiones del país y que no lo sabe otra célula que está cercana a ellos, pero que sí lo sabe un mando superior que se encuentra en el Consejo de la Judicatura. O sea, es una cosa bien grave lo que estoy señalando en Claro. este texto, porque creo que es el momento también de que la gente entienda de que este señalamiento que se hace al Poder Judicial es mucho, mucho más profundo de lo que ha dicho el presidente López Obrador. Y tiene muchas aristas, mi querido Tocayo. El tema del Poder Judicial va por muchas, muchas aristas, con fallas desde lo administrativo, desde la venta, bueno, desde desvíos de recursos, desde la venta de exámenes para los concursos de oposición, desde el solapamiento para los que cometen delitos adentro. Incluso hay unos casos que te quiero explicar, Adelante, adelante. los casos más terribles, por ejemplo, sabemos que hay violencia sexual en los tres poderes de la federación, en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. Hoy hay carpetas de investigación, incluso hay sancionados por violencia sexual dentro del Poder Ejecutivo y dentro del Legislativo también. El caso más reciente, pues acabamos de ver al diputado Huerta de Morena que fue llevado a prisión por abuso sexual. Pero no encontramos una sola carpeta judicializada del Poder Judicial o de funcionarios dentro del Poder Judicial, cuando hay por lo menos 300 denuncias de violación y de acoso sexual cometidos por magistrados y por jueces. Los menos, a lo mejor por sus rangos, son los secretarios de los juzgados o de los tribunales, pero hay jueces y hay magistrados acusados de delitos sexuales. ¿Y sabes cuántos hay procesados? No hay un solo procesado, no hay una carpeta de investigación. Lo único que se ha cometido, y ahí platico unos casos, ahí explico unos casos con fundamentos, por supuesto, en las denuncias de las afectadas, lo que más se ha llegado es a que a algunos jueces se les cambia de adscripción y ya, se olvidó. Y en otros casos, la víctima es expulsada, es corrida literalmente de su trabajo y ya no tiene forma de seguir la querella contra estos hombres letrados, que es peor, todavía, porque están capacitados, están letrados para entender la diferencia entre el bien y el mal, y sin embargo siguen cometiendo el mal. Oye, en este punto que señalas hacia las víctimas, me hiciste recordar lo que pasa también en la iglesia, que cuando cometen actos de pederastia, lo único que hacen es cambiarlos de iglesia para que sigan delinquiendo sin ningún tipo de problema. Pero entonces los supuestos controles internos que tienen el Consejo de la Judicatura sirven para dos cosas, Tocayo. Exactamente para nada y para nada, mi querido Tocayo, porque todos los controles internos para corregir las conductas, que ellos les llaman disciplina, para corregir los malos actos o hábitos de los servidores públicos que imparten justicia, no funcionan. Porque te digo, el mismo Consejo de la Judicatura Federal es responsable de muchas comisiones de delitos. Es responsable desde el momento en que solapa y encubre y genera un halo de impunidad entre ellos mismos y va generando una descendencia de conductas atípicas que se van solapando
Y si lo comete el ministro, lo puede cometer el magistrado, y si lo comete el magistrado, lo puede cometer el juez de distrito. Y así se lo permiten. Si lo hace el juez de distrito, lo comete también el secretario de acuerdos, el secretario de actas, el secretario del juzgado, todo se va perdonando dentro del Poder Judicial, y te digo, y llega a ser sorprendente el caso, los casos con que se tolera cualquier falta. Por ejemplo, hay casos en los que se ha detectado quiénes son responsables de la venta de las respuestas a los exámenes de los concursos de oposición para ocupar cargos de magistrado o de juez. Y se ha encontrado quiénes son los responsables, y no hay una judicialización del caso. Y es más, mucha gente que ha vendido eh, las respuestas a los exámenes han llegado luego a ser designados a los cargos de esa elección, de jueces y de magistrados. Te pongo nada más un caso. Te pongo un caso nada más por decir algo. Tenemos 1,611 juzgadores, 737 jueces de distrito y 874 magistrados de circuito. De los jueces de distrito, de los 737 que operan, solamente 11% ha sido elegido por concurso de oposición. El resto, 89%, son designados por el Consejo de la Judicatura, con base en amiguismo, en compadrazgos, en buenas relaciones, en billete que sueltan para comprar plazas. Eso nadie lo dice, y eso está oscuro dentro del Poder Judicial, y eso se sabe por versiones de gente que habló justamente para este trabajo, y que allá se mantiene cerrado, hermético, como ahorita que hablabas de los sacerdotes, como en el Vaticano, es impenetrable el Consejo de la Judicatura Federal, porque allí está el contenido, la mayor cantidad de secretos de todo el Poder Judicial. Insisto, son esos temas los que nos urge conocer y visibilizar y debatir públicamente. No, a mí no me importa como ciudadano, no me importa que gane un juez las cantidades que gana, igual por su capacidad se los merece, pero sí me preocupa que un violador, que un corrupto esté impartiendo justicia y esté tratando de ser el ejemplo de probidad y de honestidad que los mexicanos debemos seguir. ¿En qué momento comienza a pudrirse este sistema, Tocayo? ¿En qué momento comienza esta fractura completamente? Porque lo mencionábamos, la Suprema Corte de Justicia siempre fue vista, me parece que hasta de forma lejana por la mayoría de los ciudadanos. El sistema de justicia en general, aun y cuando lo padecemos de manera constante, de manera directa, pasaba un poco desapercibido, hasta incluso en el aspecto mediático, hasta que comienza a involucrarse en diferentes aspectos de la vida nacional. El caso de Florence Cassé, por ejemplo, lo puso ahí en el ojo del huracán con sus decisiones, las diferencias incluso que llegó a tener con el propio Enrique Peña Nieto, y ahora, por supuesto, el papel de Norma Piña con Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿en qué momento comienza a quebrarse todo esto? Yo pienso, y porque hago una revisión histórica del caso, y así lo plasmo, esto viene desde, yo encuentro que se comienza a romper desde la década, desde que estaba el general Lázaro Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas es el primero que comienza a hablar de una necesidad de modificar, de hacer elecciones para que se elija a los integrantes del Consejo, perdón, de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí viene. Y creo que es en ese momento cuando al Poder Judicial se le dan unas pinceladas, matices, y se comienza a contaminar con el partidismo político. A partir de ahí comienza a haber partidismo político, se comienza a ver quién está de un lado, quién es de izquierda, quién es de derecha, quién comienza a actuar por parte de los conservadores, que eran, por ejemplo, los que luego fue el PAN, que se comienza a fortalecer. Y ahí es donde viene, desde que el Poder Judicial comienza, te digo, a ser barnizado por los partidos políticos, es cuando comienza la putrefacción, porque comienzan los intereses, comienzan los grupos internos, los clanes internos, y luego más, tras la reforma del presidente Cedillo, creo que ahí eso es medular. Cuando Cedillo le otorga al Consejo de la Judicatura todo el control para la revisión de la operación del Poder Judicial, que antes estaba en manos de diputados y de senadores, y que se lo otorga a ellos mismos,
oye, pues les está entregando todo el poder para que ellos mismos se solapen y se corrompan entre ellos, a grado tal que llegamos a tener casos en la Suprema Corte de Justicia donde ministros se solapan a través del cuidado de los hijos de esos ministros. Hay ministros, y aquí lo refiero en el libro, hay ministros que a la fecha tienen en sus cuentas designados a los hijos de otros ministros y se van solapando y se van otorgando muchas concesiones y eso, lo que es el entregar cargos a los hijos, el nepotismo puro, creo que es lo que viene a contaminar grandemente la problemática dentro del Poder Judicial. Pues te digo, es a partir de que comienza a haber partidismos políticos dentro de los juzgadores. Oye, más allá del aspecto político electoral, urge entonces esta reforma de fondo al Poder Judicial, urge una reforma que realmente acabe con este tipo de situaciones que, como tú bien lo planteas, pues estamos hablando literal de una organización criminal y tú lo defines, Sí, Tocayo, incluso como más letal que los grupos delictivos. sí, te digo, más letal por el solo hecho, tocayo, de que los juzgadores son hombres y mujeres muy letrados, fuera Claro. de lo normal, fuera del común, son mal letrados y consecuentemente tienen mayor perversidad al desplazarse hacia el otro lado del espectro de la honestidad. Por eso, yo estoy cierto de que sí debe haber una reforma al Poder Judicial, urge una reforma al Poder Judicial, pero no se debe de quedar nada más en lo meramente estructural, mi querido Tocayo, no nada más en la designación de jueces, ministros y magistrados a través del voto popular. Creo que debe ser más a fondo. Debe de ir desde una reconversión al interior de esos jueces corruptos. Hay que decir una cosa, no todos pues son corruptos. Yo calculo y estimo, y lo digo aquí en este libro, que fácilmente un juez de cada 10 son los que podrían salvarse o los que no se les encuentra nada a la vista. Y esa situación es lo que podría decir, bueno, todavía se puede salvar al Poder Judicial. Y se puede salvar al Poder Judicial creando nuevos cuadros, fortaleciendo la escuela de formación judicial, fortaleciendo los concursos de oposición, pero sobre todo, haciendo una revisión de las condiciones morales y éticas, que es muy difícil, pero creo que sí se puede llevar a cabo esa reconversión moral y ética antes de pasar al proceso democrático que propone el presidente López Obrador, que te digo, se me hace muy bueno, pero creo que no sería suficiente. Y yo pienso que para renovar el Poder Judicial hay que comenzar desde los jueces de distrito, luego a los magistrados y hasta después a los ministros. Pienso que el presidente entraría erróneamente. Si estamos diciendo que el Poder Judicial se comenzó a corromper cuando fue matizado de partidos políticos, no podemos pensar que comiencen a llegar aspirantes a dirigir la Suprema Corte de Justicia con un matiz político, pues esto va a permear hacia abajo. Entonces creo que debe de comenzar de abajo hacia arriba la transformación del poder. Tocayo, finalmente, y agradeciéndote siempre tu tiempo, mucho dinero alrededor del Poder Judicial, muchísimo dinero. Muchísimo, muchísimo dinero. Más allá, deja tú los fideicomisos, Tocayo. Ujú. Los fideicomisos de los que habla el presidente, que hablamos sí de 15,000 millones de pesos. Deja eso, el solo presupuesto del que se le otorga al Poder Judicial cada año es una cantidad enorme y es una cantidad enorme que no sabemos cómo lo distribuyen, porque mira, te pongo simplemente un caso de lo que habla y de cómo se está yendo el dinero para, muchas áreas sin saber. El Poder Judicial tiene dinero para construirle, para haberse construido todos los edificios, todas sus sedes judiciales distritales o de circuito, sin mayor problema. Sin embargo, hoy más del 60% de los juzgados y tribunales están asentados en edificios particulares que se rentan a sobreprecio. Si la renta de un edificio en esa localidad, en una localidad como Morelia, por ejemplo, anda por el orden de un edificio de esos de los 70,000 pesos mensuales, por decir algo, ellos lo triplican. Y entonces ahí está, hay un gran beneficio para el Poder Judicial rentando
edificios para sus juzgados y sus tribunales cuando tienen los recursos para construirlos y no construyen. El Poder Judicial de la Federación no construye. Y como eso, muchos casos de los demás, de las constructoras, por ejemplo, que les otorgan sus servicios para la construcción de vivienda para sus trabajadores, también muchísimo dinero el que se desvía. Aquí hago, te digo, también una revisión de de los estados de cuenta más o menos, de lo que son los gastos del Poder Judicial de la Federación. Lo tiene aquí a usted, amigo, el cártel judicial, radiografía de un poder fallido. Mi querido tocayo Jesús Lemus, de verdad siempre maravilloso platicar contigo, leer lo que haces es para tu servidor de verdad muy enriquecedor en todos los aspectos. Y yo te deseo, no te deseo suerte porque el éxito está garantizado, pero de verdad te agradezco estos minutos, tocayo, y te agradezco este nuevo trabajo, oye. No, hombre, gracias, querido tocayo, de veras un honor poder platicar contigo y qué bueno, a mí me halaga mucho tu lectura y para mí es fundamental tu opinión. Y estoy siempre a tus órdenes. Un abrazo, querido tocayo.